Vamos a comenzar ahora con los paralelos históricos. Esta parte del principio divino nos va a demostrar que así como Dios tuvo que construir un fundamento para preparar una nación para la llegada de Jesús, esta preparación, para la preparación de esta nación tardó 2000 años, con la crucifixión de Jesús, con el fracaso del pueblo de Israel en recibir al Mesías, todo este fundamento se perdió. Y por lo tanto, después de Jesús hasta hoy, hay 2000 años de preparación para reconstruir ese fundamento perdido. Acá lo podemos ver. Vamos a explicar ahora lo que pasó etapa por etapa, todo lo que ocurrió como preparación para esta nación. Acá recién llega Jesús. Con el fracaso del pueblo de Israel, todo este fundamento se pierde, 2000 años de historia, y vamos a demostrar que desde Jesús hasta hoy la historia se ha repetido. Etapa por etapa, periodo de tiempo exactamente igual, con personajes semejantes, con acontecimientos semejantes. Entonces eso nos demostrará, hacia el final de este periodo, en qué tiempo estamos viviendo hoy, paralelamente hablando. Vemos que toda esta primera etapa es la historia del pueblo elegido de Dios, el pueblo de Israel. Esto comenzó con Jacob, que cuando entró a Egipto fue con 12 hijos y 70 parientes. Doce hijos y 70 parientes. Jacob, como vimos, fue bendecido por el ángel, este ángel que lo atacó y que él venció. Cuando él superó esta prueba, fue bendecido por el ángel con el nombre de Israel. Quiere decir que a partir de él comienza este pueblo elegido de Dios. Entonces vamos a ver que la historia del pueblo de Israel, ¿no?, es la preparación para una nación donde podía nacer el Mesías. Dijimos que después del fundamento victorioso de Jacob, aún así el Mesías no podía nacer porque necesitaba una nación, Dios necesitaba preparar una nación. Pero además de eso, porque se debían pagar los 400 años que habían quedado pendientes cuando Abraham fracasó en la ofrenda. ¿Se acuerdan? Que Dios postergó la indemnización 400 años para ser pagados más tarde. Y le dijo a Abraham que por haber fracasado sus descendientes tendrían que sufrir 400 años de esclavitud en una tierra extranjera, ¿verdad? Bueno, entonces, como nosotros vimos, el primer hijo de Jacob es vendido por sus hermanos a Egipto. Después, sus hermanos, ya conté la historia, todos ellos entran después a Egipto y son esclavizados. Entonces, acá comienza el periodo de esclavitud en Egipto. Periodo de esclavitud en Egipto. En cada etapa yo voy a contar algún detalle que, aunque no parezca importante al principio, es para que después ustedes vean cómo se repite en su paralelismo, ¿no?, después de Jesús. Acá los israelitas pasaron, como sabemos, 400 años. Se cumplieron esos 400 años de indemnización debido al fracaso de Abraham. Eran 400 años de esclavitud en Egipto. Aunque ellos estaban esclavizados, sin embargo, ellos mantenían la identidad de ser los elegidos de Dios a través de 3 ritos o costumbres principales. Primero guardaban el sábado como el día sagrado, hacían ofrendas constantemente y practicaban la tradición de la circuncisión. La circuncisión era una operación que se le practicaba a los varones al 8º día de su nacimiento en sus partes sexuales. La razón era porque el pueblo elegido de Dios tenía que indemnizar o derramar sangre de sus partes sexuales como consecuencia que el pecado original había sido un pecado sexual. Bueno, como digo, entonces, a pesar de que ellos eran esclavos, mantenían la identidad de ser los elegidos de Dios. Ellos eran conscientes de que eran el pueblo elegido de Dios. Y entonces, esta es la etapa de formación de una nación. ¿Por qué recién la etapa de formación? Porque si bien eran una nación y tenían la identidad de ser los elegidos, estaban dentro de otra nación esclavizados. Hacia el final de este periodo, entonces, aparece Moisés. Y como vimos entonces, Moisés también
con una identidad muy clara de ser un elegido de Dios, una identidad muy clara de ser israelita. Sin embargo, la gente pensaba que él era egipcio. Ya vamos a ver el paralelismo acá, cómo ocurre algo semejante. Entonces la gente pensaba que él era un príncipe egipcio, sin embargo él era israelita, tenía el corazón de un israelita, amaba a su pueblo, y cuando Dios se lo indicó, él los liberó, con todo ese curso que hemos visto cuando vimos la etapa de Moisés. Cuando llegan a Canaán, entonces, comienza el periodo de los jueces. Periodo de los jueces. Ellos entran a Canaán y una vez que llegan ahí, Dios les dice algo importante que sin embargo ellos no cumplen. Ellos tenían que deshacerse de los cananitas, porque los cananitas eran tribus paganas. Entonces Dios les indica a ellos que debían deshacerse de los cananitas para no mezclarse, porque Dios sabía que la fe de los israelitas lamentablemente era muy endeble y que ellos podían llegar a confundirse. Ellos no hacen esto, sin embargo, entran a Canaán, si bien luchan al principio, dominan y enseguida empiezan a convivir pacíficamente con los cananitas, mezclando su fe con la de ellos. Por eso este periodo se caracterizó también por ser un periodo oscuro en la fe de los israelitas. Ya empezaron a mezclarse con ciertas costumbres paganas y vamos a ver las consecuencias graves que esto tiene hasta hoy en día, las consecuencias muy graves que esto tiene. Esta falta de obediencia a lo que Dios les había pedido produjo miles de años de retraso en la providencia. Este periodo también duró 400 años y ya estaban en la etapa de crecimiento de una nación, porque estaban recién empezando a organizarse como una nación. Ahora ya eran libres, pero recién empezaban a organizarse. En este periodo nace la sociedad feudal israelita, ¿sí? Porque a cada tribu se le otorga una tierra. Entonces, el sistema de gobierno donde cada uno tiene sus propias tierras se llama el feudalismo. Vamos a ver también que el feudalismo fue el sistema de gobierno en esta época después. Y los jueces cumplían 3 funciones al mismo tiempo. Un juez era como un rey, como un sumo sacerdote y como un profeta. Cada juez era como un rey, como un sumo sacerdote y como un profeta al mismo tiempo. Hacia el final de este periodo, entonces, el último de los jueces, que se llamaba Samuel, corona, por orden de Dios, al primer rey de Israel. En este periodo, entonces, aparece el primer rey de Israel coronado por Samuel por orden de Dios, que fue Saúl, dando origen así al periodo del Reino Unido. Periodo del Reino Unido. Y ya acá están en la etapa de perfeccionamiento. Ya comienzan a ser un reinado poderoso, una nación independiente, la única nación del mundo monoteísta, que creía en un solo Dios, con una identidad muy clara de que el Mesías iba a llegar en ellos, en ese pueblo, con un rey al cual todos respetaban. O sea que las cosas estaban dadas en forma excelente. Ya estaban, repito, etapa de formación, crecimiento y perfeccionamiento. Por lo tanto, acá estaba dadas las condiciones para que el Mesías llegue en esta época. El Mesías tendría que haber nacido en esta época. Sin embargo, el rey tenía que establecer una condición antes de la llegada del Mesías. ¿Se acuerdan que en el curso de Moisés vimos que Dios les había enviado el tabernáculo, que representaba el Mesías simbólicamente? ¿Sí? El tabernáculo tenía 2 partes, el santo y el santísimo. El santísimo era el lugar donde solamente podía entrar el supremo sacerdote para hacer ofrendas y era el lugar donde tenían las tablas con los 10 mandamientos. ¿Sí? Bueno, ahora el rey tenía que establecer la casa de Dios, el templo. El tabernáculo era como un templo, pero era desarmable, portable. Ellos lo iban portando mientras estaban en el desierto. Ahora el rey tenía que construir un templo como la casa de Dios y mantenerse unido al templo, como si fuera el Mesías. El templo simbolizaba al Mesías. Ese templo simbolizaba al Mesías. Por eso, mucho más tarde, cuando llega Jesús, él dice, ustedes destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Y la gente quedaba escandalizada. ¿Cómo puede decir eso? Si tardaron décadas y décadas, montones de personas para construir ese templo, ¿cómo puede decir él que él solo lo va a reconstruir en 3 días? Y ahí los discípulos entendieron que se refería a sí mismo, como el templo de Dios, que aunque él fuera asesinado, el tercer día resucitaría.
Quiere decir que Jesús estaba hablando en forma simbólica, comparándose con el templo, porque ese templo estaba simbolizándolo a él, que era el templo de Dios. ¿Se entiende? Sin embargo, Saúl olvida por completo, una vez que es rey, olvida por completo el mandato de Dios. Él se enfoca totalmente en cosas externas. La voluntad principal de Saúl era llegar a construir un reinado poderoso. Estaba enfocado solamente en eso. Quería hacer un reinado, no, un ejército poderoso. Todo su esfuerzo fue enfocado en llegar a tener un gran ejército para defenderse de cualquier probable enemigo, etc. Y olvidó por completo el mandato que Dios le había dado y fracasó. Entonces, Dios tuvo que dividir este periodo. Debido a que está en el periodo número 3, el periodo que Satán nunca invadió, entonces Dios puede dividir este periodo en 3. Digamos que esta es la etapa de formación de este periodo. ¿Sí? Entonces ahora está en la etapa de crecimiento de este periodo. Y en su lugar queda un gran rey, que él fue el rey David. Realmente un instrumento de Dios con una fe impresionante. Y David realmente no olvida el mandato de Dios. David realmente lo que más deseaba en su vida era construir este templo. Y la Biblia manifiesta cómo David había llegado a comprar, a conseguir las cosas más impresionantes para ese templo. Hay toda una lista en la Biblia de los mármoles más impresionantes, las maderas más increíbles, cobres, bronces, plata, todo lo que podía para construir el más fabuloso templo que jamás se haya construido. Esa era su voluntad, construir la casa de Dios. Sin embargo, Dios mismo impide que David construya el templo. Porque David si bien era un rey que amaba a Dios y tenía fe, era muy sanguinario, y era sanguinario inútilmente. Entonces Dios mismo le dice a Dios que como sus manos estaban manchadas de sangre, no era digno de construir el templo, y no permite Dios que él construya el templo. Entonces Saúl gobernó 40 años, y ahora David también 40 años. Vamos a ver que el próximo rey también gobierna 40 años. Pues así como esta etapa fue de 400 años, esta de 400 años, ahora Dios divide esto en 3 etapas, de 40, 40 y 40. Quiere decir que este periodo duró 120 años. Y en su lugar Dios colocó al hijo de David, que era Salomón. Y era la última oportunidad. Si Salomón lograba construir el templo, entonces el Mesías podía llegar en esta época. Ya estaban en la última etapa. Si fracasaba acá, ya no se podía dividir más. Porque ya habían hecho 3 intentos en la tercera etapa. Entonces, sin embargo, Salomón logra construir el templo. Salomón llega a construir el templo. Entonces hay una aparente victoria ahí. Sin embargo, Salomón tenía un problema muy grave, que era su deseo e inclinación excesiva por las mujeres. Y en la Biblia está muy claro que Dios le dice a Salomón y le advierte que no tenga esa inclinación porque su corazón se va a desviar. Su corazón va a terminar desviándose o apartándose de él. Sin embargo, Salomón no hace caso y llega a tener un número exagerado de mujeres. Él tenía 300 esposas y 700 concubinas. Imagínense ustedes. Y la mayoría de ellas pertenecía a las tribus de Canaán. Y ahí estuvo el error de no haber hecho lo que Dios le había dicho. Y vamos a ver que por no haber hecho lo que Dios dijo cuando entraron a Canaán, la humanidad entera perdió miles de años. Ahora voy a explicar por qué. Salomón entonces tenía tantas concubinas de Canaán, cananitas, que tenían idolatrías falsas, ¿no? Adoraban ídolos falsos. Hasta que al final convencen a Salomón de que él también adore a sus ídolos, a sus dioses falsos. Y hasta él termina permitiendo esto dentro del templo mismo. Quiere decir que esto significa la invasión satánica al templo. Por lo tanto, él permitió que Satanás invadiera el templo y con esto fracasó el último intento. Al perderse esto, entonces ya se perdió esta condición. Fíjense ustedes, al principio puede parecer cruel, cómo Dios pide que se deshagan de los cananitas. Después de todo son seres humanos también. Sí, pero era para la propia salvación de la humanidad, incluyendo los cananitas también, por supuesto. Porque fíjense lo que pasó por culpa de esta invasión. Si Salomón no hubiera hecho esto, si Salomón no hubiera cometido este error, como ya había construido en esta época, ¿qué hubiera pasado si el Mesías hubiera llegado en esta época? Digamos que el Mesías llega acá, hacia el final de esta época. Lo más probable
es que no lo hubieran asesinado. En aquella época, la situación de Israel era muy diferente a la época de cuando llegó Jesús. Acá ellos tenían un rey que estaba muy preparado y que realmente estaba conectado con Dios. Si ustedes leen la historia de David y Salomón, ellos realmente eran personajes que tenían una fe inmensa, una conexión con Dios muy grande. Lo más probable es que si el Mesías hubiera nacido en esta época, no lo hubieran rechazado. Quiere decir que la humanidad habría ahorrado 1000 años acá y 2000 años acá. Son 3000 años. Hace 3000 años que podría haberse establecido el reino de los cielos. ¿Se entiende? 3000 años. Entonces algunos pueden pensar, bueno, pero los cananitas, ¿no?, habrían sido eliminados. Sí, pero ¿de qué les sirve vivir unos años más y todavía, después de 3000 años, siguen en el infierno todavía? Porque eran paganos. Aún para su propia salvación hubiera sido mejor esto. Pero digamos que el Mesías aún así es rechazado. Digamos que hubiera venido el Mesías en esa época y aún así lo hubieran crucificado. Bueno, la historia ahora tendría que repetirse hasta acá nada más. ¿Sí? Quiere decir que aunque hubieran asesinado al Mesías, aunque lo hubieran asesinado, se habrían ahorrado 1000 años acá y 1000 años acá. Son 2000 años. Quiere decir que hace 2000 años la humanidad podría haber estado restaurada, aún cuando hubieran rechazado al Mesías. ¿Se entiende? Quiere decir que era muy importante lo que Dios les había pedido. Sin embargo, debido a este fracaso, se pierden estos 1000 años. Entonces tiene que volver a repetirse. Después de que Satanás invade algo, ¿qué hace Dios? ¿Qué tiene que hacer algo? ¿Qué tiene que hacer Dios? ¿Qué hizo Dios una vez que Satán invadió a Adán? Lo dividió en sus hijos, Caín y Abel, ¿no? Cuando algo es invadido, Dios tiene que separar la ofrenda en dos, ¿no? Separar Caín y Abel. Entonces acá comienza el periodo del reino dividido. Después de la muerte de Salomón, ellos entran en una confusión y terminan dividiéndose el reinado. Este periodo duró 400 años. Y por supuesto se dividen en Caín y Abel. ¿Se acuerdan ustedes que en la época de los espías, cuando ellos fueron a espiar Canaán, Dios eligió 12 líderes, uno de cada tribu? ¿Se acuerdan? Y había 2 en la posición de Abel, que eran Josué y Caleb. ¿Se acuerdan? Los 2 espías positivos, Josué y Caleb. Y los otros 10 en la posición de Caín, que eran negativos. Entonces acá también se dividen en Caín, que eran 10 tribus, y en Abel, que eran 2 tribus. Al norte estaba Israel y al sur estaba Judá. Judá en la posición de Abel, Israel en la posición de Caín. Y este es el periodo de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Este es el periodo justamente del famoso profeta Elías. ¿Se acuerdan? Que antes de la llegada de Cristo tenía que volver el profeta Elías. Este es el periodo de Elías, de Eliseo, de Jonás, Amós, grandes profetas del Antiguo Testamento. Todos aparecieron en ese periodo. Y todos nacían en Judá, en el sur. A pesar de que eran 2 tribus nada más, todos los grandes profetas nacieron ahí. Y eran enviados por Dios al norte, para lograr la unión, para lograr el arrepentimiento del norte que se había corrompido por completo. ¿Y qué pasaba una vez que los profetas llegaban al norte enviados por Dios? ¿Los aceptaban? No, los asesinaban. Siempre Caín matando a Abel, ¿verdad? Por esa razón, repito, más tarde Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que a ti te son enviados. ¿Cuántas veces quise abrazarte como la gallina abraza a sus pollitos y tú no lo has querido? Quiere decir que los profetas eran asesinados. Cada vez que llegaban al norte, ellos no creían de ningún modo que fueran enviados por Dios y terminaban asesinándolos. Quiere decir que esto representaba a Caín matando a Abel. Quiere decir que no se estableció el fundamento que Dios quería en este momento. Si hubieran establecido este fundamento, estos 2 periodos podrían haber sido más cortos. Ya van a ver que un periodo dura 210 años y el otro periodo dura 400 años. Podrían haber sido 21 años y 40 años, o aún menos todavía, ¿sí? Porque estaban basados sobre podrían haber estado basados sobre una victoria. Sin embargo, fracasaron por completo porque Caín estaba matando a Abel. El norte, Israel, estaba asesinando a todos los profetas que venían desde Judá. Debido a esto, entonces, Dios tiene que permitir que Israel sea destruido por los asirios. El norte fue destruido por los asirios. Y el sur, Judá, fue invadido por Babilonia y fueron llevados en cautiverio a Babilonia. Entonces así comienza el periodo de 210 años de cautiverio en Babilonia.
periodo de cautiverio en Babilonia. Fíjense ustedes también, entonces, toda la historia de este pueblo, ¿no? Porque, por supuesto, detrás de esto también hay un mensaje muy claro y siempre hay un patrón muy claro de conducta que nos muestra qué pasa, qué ocurre cuando actuamos bien y qué ocurre cuando actuamos mal. Porque ellos que empezaron todo este periodo, ¿no?, como una nación, porque acá es donde se formó la nación, ¿no es cierto? Con Jacob y sus 12 hijos, 70 parientes, comenzó la nación de Israel. Entonces veamos ya la historia de esta nación, qué clara que es. Acá ellos empezaron como esclavos. Acá llegaron a ser una gran nación, un reinado poderoso. Sin embargo, ahora eran esclavos de nuevo. Por fracasar, por el adulterio, por la fornicación, por la desviación del corazón de Salomón, por los asesinatos contra los profetas, etc., ahora volvieron a ser esclavos. Entonces es muy claro, cuando uno analiza una nación así, en una sola línea, toda la historia de una nación, y ve los altibajos que esta nación ha tenido, se ve claramente lo que pasa cuando una persona cumple con la voluntad de Dios y lo que ocurre cuando la persona se aparta de Dios. Entonces esta nación lamentablemente se apartó de la voluntad de Dios y ahora estaban de nuevo como esclavos. Los primeros 70 años ellos son esclavizados totalmente por Babilonia. Después de esos 70 años aparece Ciro de Persia, y él invade Babilonia. Ciro de Persia invade Babilonia. Y en los últimos 140 años, entonces, poco a poco, Ciro de Persia los va liberando. Poco a poco él los va liberando. O sea, no tiene nada en contra de los israelitas. Pero no significa liberándolos que ellos se van de Babilonia. Ellos continúan en Babilonia, pero ya no tanto como esclavos. Poco a poco él los va considerando, les va tomando consideración, hasta el punto que les permite hasta tomar parte en el gobierno. Los israelitas llegan a tener alguna posición en el gobierno. Sin embargo, ellos ya se estaban olvidando por completo de la verdadera identidad que tenían como los elegidos para recibir al Mesías. Entonces, hacia el final de este periodo, aparece un gran reformista, que fue Malaquías. Malaquías produce una gran reforma en Israel, porque él no se conforma con ser libre en Babilonia. Él quería volver a sus tierras, la tierra que Dios les había dado. Entonces él convence poco a poco a los israelitas de que en realidad ellos son los elegidos para recibir a Cristo, que ellos deberían volver a sus tierras, las tierras que Dios les había dado, que deberían reconstruir el templo que fue destruido por la invasión de los asirios, etcétera, etcétera. Quiere decir que Malaquías le devuelve a los israelitas la mentalidad, la identidad de ser los elegidos de Dios. Y con Malaquías, con la reforma que él produce, él convence inclusive a Ciro de Persia de que le permita sacar a todo el pueblo, volver a las tierras. Vuelven a sus tierras, reconstruyen el templo, comienzan las prácticas de nuevo del respeto de las leyes mosaicas, y así con él comienza entonces el último periodo de 400 años de preparación para la llegada del Mesías. Tiene que haber un periodo de 400 años de preparación. ¿Por qué? Porque con estos 400, una indemnización del número 40, se eliminan todos los fracasos anteriores. Tienen 400 años realmente ahora para prepararse, para volver a retomar la identidad de ser los elegidos. Quiere decir que este periodo es muy especial, no solamente para los israelitas, sino para el mundo entero. Ahora lo vamos a ver. Como en esos últimos 400 años, el mundo se prepara para recibir al Mesías. Por supuesto, lo único que tenían esto claro eran ellos, los israelitas. Periodo de preparación para la llegada de Cristo. Periodo de preparación para la llegada de Cristo. Y este periodo, repito, comenzó justo con Malaquías. A partir de Malaquías, 400 años más tarde, entonces, aparece Jesús en Israel. Pero ¿cómo era la situación del pueblo de Israel? ¿Y cómo era que Dios estaba preparando la situación en el mundo entero para recibir al Mesías? Justo en este periodo, 400 años antes de la llegada del Mesías, en la época de Malaquías, había un gran imperio, que era el Imperio Romano. E Israel era una pequeña nación que estaba bajo el dominio del Imperio Romano. ¿Cuál era el plan de Dios?
El plan de Dios era que a través de la reforma que había producido con Malaquías, este pueblo realmente se preparaba para recibir al Mesías. Al mismo tiempo, en ese mismo periodo entonces, aparece en India Siddhartha Gautama, más conocido como Buda. Justo en el mismo periodo. Y él también produce toda una reforma. ¿Sí? Las enseñanzas de Buda produjeron toda una reforma en la India. En China, en el mismo periodo, aparece Confucio. Vamos a ver cómo cada uno de ellos enseñaba de algún modo una parte de la verdad muy clara que estaba conectada con la verdad que Jesús venía a enseñar. Y en Grecia, Sócrates y Platón. Y si nosotros estudiamos las enseñanzas básicas de cada uno de ellos, nos damos cuenta cómo realmente venía conectado con lo que Jesús venía a enseñar. Pero primero quiero detenerme acá en que no puede ser casualidad, porque nunca en la historia humana ocurrió esto. En el mismo tiempo, a nivel mundial, se estaba produciendo una inmensa reforma, una preparación. Todos ellos aparecieron en el mismo periodo: Buda, Confucio, Sócrates, Platón y Malaquías en Israel. Y como el centro de todo esto estaba el Imperio Romano. Roma era como el centro del mundo. Había construido caminos, ¿no?, para ampliar su comunicación. De ahí ese famoso dicho que dice: todos los caminos conducen a Roma. Quiere decir que todos los viajantes tenían que pasar casi forzosamente a través de Roma. Y en Roma existía la Biblioteca de Alejandría, que había una ley que era obligatorio que cada viajero, si tenía algún manuscrito o algún conocimiento, tenía que declararlo, y era copiado a mano y era archivado en la Biblioteca de Alejandría. Quiere decir que ya se estaba haciendo como una reserva de todos los conocimientos de la humanidad. ¿Cuál era el plan de Dios? Obviamente el plan de Dios era que Jesús fuera aceptado en Israel. Si Jesús hubiera sido aceptado en Israel, si Juan el Bautista hubiera triunfado en aceptar a Jesús, todo el pueblo de Israel, que respetaba inmensamente a Juan el Bautista, hubiera respetado a Jesús, ¿qué posición le hubieran dado a Jesús en Israel? De rey. Obviamente no podía haber habido un rey por encima del Hijo de Dios. Por eso la Biblia profetizaba que cuando venga el Cristo, Él se iba a sentar en el trono de David. Se iba a sentar en el trono de David. Significa que Él iba a llegar a ser rey de Israel. Una vez que Jesús llegara a ser aceptado en Israel y fuera el rey de Israel, Él podía haber venido a Roma. ¿Sí? Como rey de Israel, si viene a Roma, es recibido por el mismo emperador, ¿no es cierto? Por el protocolo, hoy en día ocurre exactamente lo mismo. Aunque haya una muy pequeña nación, la nación más pequeña del mundo, tiene un presidente, ese presidente llega a los Estados Unidos, tiene que ser recibido por el presidente de Estados Unidos, por el protocolo. No importa que sea una muy pequeña nación. Entonces, Jesús podía haber sido recibido de otro modo muy diferente al cual fueron recibidos los cristianos cuando aparecieron en Roma. Los cristianos no fueron bienvenidos en Roma. Sin embargo, Jesús podía haber aparecido en Roma como un rey, y ya Roma estaba preparada también para que Jesús rápidamente pudiera hacer una conquista ahí. Una vez que Jesús conquistara Roma, Él podía haber ido a distintas partes del mundo, y como estaba en pleno cambio, todo lo que estos grandes espiritualistas y reformistas habían construido, Jesús podía haber construido en aquella época un movimiento de unificación religiosa. Un movimiento de unificación religiosa. Porque las enseñanzas de ellos no estaban en contra de ningún modo, por el contrario, porque eran preparación de Dios, estaban muy en armonía con lo que Jesús venía a enseñar. Por ejemplo, Buda es una de las cosas para que nosotros observemos cómo Dios estaba trabajando también a través de distintos personajes. Por supuesto, Dios también había preparado linajes para que estas personas pudieran ser elevadas espiritualmente. ¿Sí? No, obviamente que podían nacer sin pecado original, pero por lo menos eran más elevadas, tenían antepasados más claros y eran personas que realmente estaban buscando la verdad. Buda abandonó el palacio también, muy semejante a lo que hizo Juan el Bautista. Abandonó el palacio, se fue a vivir apartado de los placeres mundanos, buscando
el origen del mal. Él quería saber por qué existía el mal. Y la conclusión de Buda fue que el mal comienza cuando el hombre quiere satisfacer sus necesidades insaciables de amor. Esa fue la conclusión a la que llegó Buda después de una vida de meditación. Que el mal comienza cuando el hombre quiere satisfacer sus necesidades insaciables de amor. ¿Había llegado a una conclusión bastante clara o no? ¿Cómo comenzó el mal en Lucifer? ¿No quería acaso él satisfacer sus necesidades insaciables de amor? Entonces, cuando Buda había llegado a la conclusión de cuando el hombre empezaba a centralizarse en sí mismo con deseo de conseguir el amor, entonces eso lo desviaba y era el origen del mal. Confucio enfatizaba que para establecer una sociedad ideal, para lograr una sociedad ideal, la célula principal de una sociedad ideal era la familia. Él enfatizaba en la importancia de la familia. ¿Y el ideal de Dios cuál es? La familia mundial. Sócrates y Platón hablaban de la dualidad universal, mundo espiritual y mundo físico. Ellos lo llamaban el mundo material y el mundo del pensamiento, pero ya estaban enseñando en sus filosofías la existencia de esta dualidad universal. Ven cómo rápidamente, uniendo todas estas filosofías, primero el ideal de Dios como una familia mundial, después el origen del mal, el hombre cuando se pone egocéntrico buscando amor, hablando del mundo espiritual y mundo físico. Muy fácilmente Jesús podría haber construido un movimiento de unificación. Sin embargo, lamentablemente, él no fue aceptado ni siquiera en el pueblo, que era el más preparado de todos, porque de toda esta situación mundial, lo más preparado de Israel. Se supone que es ahí donde más facilidad tendría que haber conquistado, donde más tendría que haber tenido Jesús para conquistar. Por eso Jesús terminó diciendo, nadie es profeta en su tierra. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes lo que Jesús tenía sobre sus hombros, porque cuando empezamos a entender la situación, ¿no? Y yo les pido a ustedes que aprendan también a hacer oración sobre estas cosas. No hay nada más precioso para Dios que alguien empiece a hacer oración del principio divino. Oren el principio divino, hablen con Dios sobre el principio divino, háganme caso, yo sé lo que les digo. Punto por punto, oren, desde el ideal de Dios, desde la acción de dar y recibir, el fundamento de 4 posiciones, las 3 bendiciones, lo que tú preparaste, el ideal que tú tenías. Hablen con Dios. A él le gusta hablar de su ideal, le gusta que alguien empiece, ¿no? Si ustedes tienen un plan maravilloso y quieren compartirlo con alguien, ¿no le gusta que un amigo se sienta interesado por su plan? Hasta el punto que empiece a conocerlo tanto como ustedes. Cuando ustedes empiecen a hacer esto, van a empezar a heredar y a darse cuenta más y más de la situación. Aún las cosas que no están escritas exactamente, pero están entre líneas, están explícitas de algún modo. ¿Se entiende? Entonces, acá nos podemos dar cuenta de por qué Jesús oró el modo que oró en el jardín de Getsemaní. Miles de años esta nación había sufrido para que él pudiera nacer. Pero no solamente desde acá, sino todo lo que había pasado antes. ¿Sí? 4.000 años en realidad, 4.000 años bíblicos de preparación. Después todo el fundamento a nivel mundial que había. Porque Jesús sabía que todo esto estaba esperándolo. Él ora en el jardín de Getsemaní desesperadamente para que no se pierda todo este fruto de la historia, todo este resultado. En realidad Jesús no ora porque tiene temor, ¿no? De ningún modo. Si ir a la cruz hubiera sido la solución para el mundo, en realidad para Jesús habría sido más fácil. Era más fácil ir a la cruz y sufrir unas horas en la cruz y no todo lo que él iba a tener que sufrir para conquistar esto. Porque yo lo hablo así fácil, pero no quiere decir que él iba a conquistar esto de un día para otro, ¿no? Seguramente también iba a ser perseguido y criticado y quién sabe las cosas que podrían haber pasado. Pero él estaba dispuesto a hacer todo un trabajo que absolutamente le iba a tomar la vida entera. Absolutamente le iba a tomar hasta los 80, 90 años para conquistar este mundo. Sin embargo, él estaba dispuesto a hacer eso, día tras día de su vida. Pero ahora él sabía que todo esto se iba a perder. Recuerden ustedes muy claramente Jesús enfatizó esto en Lucas 19:41. Vio la ciudad y derramó lágrimas sobre ella, dice esta parte de la Biblia. Y dijo a Jerusalén que no quedará piedra sobre piedra y que sus hijos serán aplastados dentro de ella, porque no has conocido el tiempo en que Dios te ha visitado. O sea, Jesús predice la destrucción de este pueblo. Y así fue lo que ocurrió. Entonces Jesús estaba desesperado para que no se pierda todo este fundamento. Él sabía que se iba a perder todo este fundamento y todo este fundamento en el mundo. Y lamentablemente
sus discípulos se quedaron dormidos en el momento más crucial de su vida. Él no puede creerlo, le dice a Pedro, ¿con que no pudiste quedarte una hora despierto orando conmigo? Una hora aunque sea. Y le dice esto y se va. Y sin embargo cuando vuelve otra vez había quedado dormido. Entonces se pierde todo este